Continuamos viendo cómo en el plan de salvación nuestro Padre Celestial permitió el aparecimiento de la Gran Babilonia, va a permitir su destrucción y va a permitir también el dominio del Anticristo por esa hora revelada ahí por San Juan en el Apocalipsis. Y yo te hice una pregunta, hermano, en la predicación pasada, que cuál era ese sentido de la aparición y posterior destrucción de Babilonia, y por qué permitía ese Padre bueno, ese Padre maravilloso, el dominio parcial del Anticristo. Y Juan Franco Benedetto nos dice a nosotros que él cree que hay varios elementos que vamos a considerar. Y el día de hoy, hermano, vamos a considerar los elementos. El primer elemento que Juan Franco Benedetto nos pone para responder a esa pregunta, él nos dice que la Gran Babilonia, como hemos estado observando, nos muestra que en esta sociedad occidental se está creando un gran poder político, grandes alianzas entre países ricos, una creación de un gran poder económico, esos bancos mundiales, esos países ricos están cada vez dominando a los pobres, quitándole todas sus cosas, todo el petróleo, toda la arena, todos los recursos materiales, todas las minas, y están sometiendo a los países a regímenes en donde se le imponen muchas leyes. Es bien fácil ahora que de la Comunidad Económica Europea o de Estados Unidos, si ellos quieren implantar leyes pro aborto, ideología de género, inmediatamente en nuestros países las van a adoptar porque ponen a nuestros gobiernos al borde del abismo, en donde ya no se les hace préstamos, ya no se les da ayudas, si esos países no colaboran con toda esa ideología de la Gran Babilonia. Se está creando entonces un gran poder político, un gran poder económico, donde el objetivo final es la destrucción de todo lo sacro, todo lo divino, el sacarle a Jesús del corazón de toda esta sociedad occidental, que como hemos venido observando está fundada con principios cristianos, pero también además de lo político, además de lo económico, está creándose un gran poder religioso a nivel mundial, una forma globalizada. Como diríamos en términos actuales, hay una globalización de todo el poder político, económico y religioso. Y esto va a ir llevando a una preparación de la humanidad previa al surgimiento de la segunda venida de Jesús, de un nuevo reino terrenal único, ese reino de Jesús gobernado por el Señor a través de sus santos. Así lo vamos a ir describiendo detalladamente en próximas predicaciones. Y Juan Franco Benedetto también nos dice que también, además de toda esa creación, de todo ese poder, la Gran Babilonia propiciará la aparición de una religión cristiana falsa de un alcance mundial que va a constituir la principal referencia de la materia que considerará el juicio de Jesús a su iglesia, para que Él al final de los tiempos vaya separando a los verdaderos creyentes, aquellos creyentes que son abiertos a la acción del Espíritu Santo y por lo tanto que van a saber discernir entre la auténtica y la falsa fe de aquellos que no tomarán parte del reino de Jesús en la tierra. Y eso es lo que María Santísima nos viene diciendo, que al final de los tiempos nuestra iglesia se va a ir dividiendo en una iglesia fiel, en una iglesia apóstata, ya no digamos las sectas apocalípticas, los protestantes. Ellos ya desde 1517 se han dividido en 30,000, 33,000 denominaciones y su objetivo fundamental es la destrucción de la iglesia. Qué raro, ¿no te parece raro, hermano, que ellos quieran destruir a la iglesia? Pero eso ya lo sabemos, hermano, esa es la apostasía, que fue aumentando esa gran apostasía, esa pérdida de la fe, ya en los años 1700, 1800, con los pensadores y filósofos como Kant, Hegel, el marxismo,
con el darwinismo, con Sigmund Freud, que han llevado a esta sociedad a una sociedad permisiva, a una sociedad hedonista, materialista, que su objetivo final es destruir la iglesia, destruir a Jesús, destronar a Dios de todas las estructuras. Esto ya lo sabemos, pero lo que nos viene a reforzar en ese movimiento sacerdotal mariano, con esos mensajes en locuciones al Padre Gobi, de la Santísima Virgen, y con las apariciones de ella desde Fátima, ella nos viene gritando que la iglesia se va a dividir en una iglesia fiel, una iglesia apóstata, y que al final de los tiempos habrá una iglesia fiel comandada por un papa según la sucesión de San Pedro, pero también va a haber una iglesia comandada por un antipapa, puesto por esos masones, por esos marxistas, con la teología de la liberación, en donde ellos están dudando de la veracidad de los evangelios, la interpretación literal de la palabra, no creen en los milagros, no creen en el poder que tienen los sacramentos, y así nos van a ir quitando todo ese credo apostólico que la Iglesia ha custodiado durante estos 2000 años. Eso, hermano, es la gran apostasía que San Pablo nos decía, que tiene que ir apareciendo al final de los tiempos, antes de la segunda venida de Jesús. Va a haber una gran apostasía antes de la impostura del anticristo, va a haber una gran apostasía ya por falsos maestros. Nos dice Jesús que con falsos profetas van a ir llevando a un engaño generalizado. Se va a ir perdiendo la fe, se va a ir perdiendo la caridad, se va a ir dividiendo más la cristiandad, y el objetivo final es la destrucción de la iglesia. Pero como hemos visto y en la historia de la salvación lo sabemos, Jesús vencerá al final de los tiempos con su segunda venida. Pero mientras eso sucede, habrá una aparición entonces de una religión sincretista, una religión falsa de alcance mundial, una religión que tiene brujería, que tiene adivinación, que tiene filosofía, yoga, hay seminarios, ya hay monasterios donde las monjas hacen reiki, practican todo ese tipo de medicina alternativa, pero pincelada con toda la filosofía yoga, filosofía oriental, ya no en el poder del Espíritu Santo. Y entonces, hermano, el enemigo se infiltró en nuestra iglesia, así lo decía el Papa, el que fue Papa Pablo VI, que el humo de Satanás entró ahí en ese Concilio Vaticano II, donde nuestra iglesia se acomodó a este mundo y se ha ido perdiendo todo lo sacro, todo lo que hemos estado observando. Asimismo, la Gran Babilonia, luego de ser destruida, va a facilitar la aparición del anticristo y su proclamación como el verdadero Cristo que ha vuelto en su segunda venida, ya que el falso Cristo usufructuará la apostasía desarrollada por esta gran ramera, la Gran Babilonia, todo esto que hemos estado observando, y esto también va a allanar el camino para reconocer la verdadera parucía del Señor en su momento y su aceptación por la humanidad entera, que se va a encontrar completamente globalizada, hermano. Eso es lo que está pasando en nuestro tiempo, una sociedad globalizada con un poder político, económico, religioso a nivel mundial, y eso se llama globalizado, con una aparición de una religión cristiana falsa de alcance mundial. Y asimismo la Gran Babilonia, luego de que sea destruida, va a facilitar la aparición del anticristo, pero también eso va a ir formando la verdadera iglesia para que esperemos la segunda venida de Jesús. Y hermano, la destrucción de la Gran Babilonia, incitada por esas fuerzas diabólicas para terminar de destruir al cristianismo con esa impostura del anticristo, es también el instrumento del que Dios se va a servir para ejecutar esta primera fase del juicio, eliminando una buena parte de la humanidad, aquellos que no estarán llamados a formar parte del reino de Dios terrenal. Y con eso en mente, hermanos, sabiendo qué es lo que va a pasar al final de los tiempos, yo te invito a que ingresemos al corazón inmaculado de María Santísima y nos postremos ante el Santísimo, que son los dos pilares del cristianismo, como decía Don Bosco, los dos pilares del catolicismo, porque, hermano, Jesús está vivo y viene por su iglesia, una iglesia fiel, para celebrar las bodas del Cordero, pero también viene a juzgar a vivos y muertos. Y ante esos acontecimientos, ¿cuál debería ser nuestra actitud?
está vivo, Jesús está vivo, es el pan de vida bajado del cielo. Jesús está vivo, Jesús está vivo, su sangre me sana y sacia mi alma. Está vivo, está presente.